Hola comunidad, bienvenidos a un nuevo webinario, este ciclo de webinario que hemos comenzado ya hace unas semanas, aprovechando el receso que estamos teniendo con el tema de la pandemia. Así que bueno, la idea es ir viendo algunas cuestiones del mercado, ir aprendiendo de lo más básico a lo más avanzado. Así que bueno, vamos a seguir con este ciclo de webinario. El objetivo de este webinario es que sepan qué son los futuros, básicamente cuál es la definición, por qué se llaman futuros, para qué se utilizan y qué tipos de futuros hay. Así que sin más introducción, comenzamos. Futuros. ¿Qué son los futuros? Es un acuerdo entre dos partes, una es un comprador, la otra parte es un vendedor, en donde toman un compromiso de comprar del lado del comprador o de vender por el lado del que está vendiendo, ¿sí? El que adquiere el rol de vendedor para un activo determinado. Ese activo también es conocido como subyacente, porque digamos, este contrato tiene detrás a un producto. La característica de estos contratos, ¿sí? El futuro es un contrato, es que son estandarizados. ¿Qué quiere decir esto? Primero que operan en un mercado organizado, es decir, un mercado que tiene un control y normas. Además, estos contratos tienen una fecha de vencimiento posterior a la que se firma el contrato, por eso se llaman futuro, una cantidad del producto en el que se va a entregar, un precio específico, ¿sí? Y también, que esto es parte del mercado, las variaciones en el precio que puede tener este activo. ¿Qué productos se pueden operar? Tenemos los commodities, divisas, es decir, monedas, metales preciosos, como por ejemplo el oro. Se han incorporado, ha crecido tanto este producto que se han incorporado también acciones, índices accionarios, bonos, es decir, renta fija, criptomonedas y muchas más cosas, productos que se van agregando a medida que se desarrolla. ¿Qué tipos de futuros hay? Por un lado tenemos los con delivery, es decir, que yo el producto que compro lo voy a recibir y como comprador estoy obligado a recibirlo. Ahora, si yo soy vendedor, también estoy obligado, pero a entregar ese producto en la fecha en la que se pautó. El otro tipo es sin delivery, es decir, en donde solo hay diferencias diarias. Yo puedo comprar o vender tomando alguna posición direccional en el mercado o con ese producto, pero simplemente tener una diferencia. Es decir, que si yo compro, espero venderlo más caro para ganarme la diferencia entre el precio que lo compré y el precio que lo vendí. O perder esa diferencia, porque si yo compro y el producto baja, el subyacente, al finalizar el contrato, yo voy a tener una pérdida que voy a tener que integrar. Es muy importante la parte de sin delivery que se incorporó. En principio los contratos eran solo con delivery, pero ¿qué sucede? Si yo quiero entrar al mercado, por ejemplo, y quiero invertir en petróleo, o si quiero invertir en oro, o si pienso que el maíz va a subir o estoy interesado en invertir, la verdad es que yo no puedo guardar todo esto en mi casa, ¿no? O sea que si yo termino el contrato y me entregan todos estos productos, ¿qué hago? Porque además tiene un costo de almacenaje. Entonces, por eso surgieron este tipo de productos que son sin delivery, que nos permiten a nosotros operar en el mercado sin tener que recibir el producto o de entregarlo, si es que hemos vendido.
También permitió incorporar a la operatoria a bancos que no tienen permitido operar contratos con delivery, pero sí operarlos de manera direccional o especulativa. Esto fue una decisión muy importante porque esto le empezó a dar liquidez al mercado, ¿sí? Más volumen de operatoria, porque antes solo teníamos al interesado en adquirir el producto físicamente, sea cual fuere, perdón, o el productor, el que lo entrega. ¿Para qué se utilizan los futuros? Por un lado, para tomar cobertura, bajar el riesgo que puede haber en el mercado ante la baja o la incertidumbre, o cualquier otro factor que atente contra el precio del producto que como productor o como comprador estoy operando, comercializando. Y por otro lado, como especulación, ¿no? O sea, si yo soy un inversor que simplemente piensa que el precio del petróleo va a subir, lo compro esperando sacar una diferencia al finalizar el contrato o dentro de la vida de ese contrato, o si pienso que va a bajar, especulo con que va a bajar, vendo el contrato sin tenerlo, sin tener el activo, lo vendo esperando que baje para recomprarlo a un precio más bajo y ganarme la diferencia. Entonces, ¿cómo funciona la cobertura? Y si yo soy un productor de petróleo o un comercializador, y la verdad que tengo riesgos de que el petróleo baje o que suba. Si yo soy comprador, si yo tengo una compañía donde necesito al petróleo como materia prima para mi negocio, lo que tengo que hacer es comprar. Ahora, no es lo mismo si yo lo compro a 40 que si lo compro a 50. ¿Por qué? Porque eso impacta directamente en el rendimiento de mi negocio. Ahora, si yo soy vendedor de petróleo y pasa algo como lo que pasó este año, en donde el petróleo llegó a cotizar negativo, y tengo un riesgo muy grande. Entonces, por un lado, tenemos al que compra para cubrirse de posibles subas, o el que vende para cubrirse de posibles bajas. Un ejemplo, si yo soy un productor de petróleo y digamos el precio de costo de mi barril es $10, lo que a mí me sale, el costo operativo, y yo voy vendiendo contratos. Entonces, por ejemplo, el precio del futuro de septiembre cerró el viernes a 40,75. Entonces, el productor de petróleo no le interesa si el petróleo se va a ir a 45, 50, 60 o 70. Lo que le interesa es que no se le vaya a 9 o a 8. Entonces, lo que hace el productor es vender ese futuro. Entonces, en el momento que llega el vencimiento, tiene asegurado ese precio. Si el futuro para esa época está cotizando, por decir algo, a $41, al productor le va a costar 75 centavos de dólar cerrar ese contrato, pero lo que él quería era cerrar ese precio a 45, perdón, a 40,75. Pero cuando lo venden en el mercado, ya lo vende a 41. Entonces, no tiene pérdida ni ganancia, simplemente hizo una cobertura. Por el lado de la especulación, si yo pienso que el petróleo va a subir, siguiendo ese ejemplo, compro un contrato o los que me parezcan, los que quiera exponer mi cuenta, y eso se llama ir long en el mercado, es decir, ir largos. Si en cambio yo pienso que va a bajar, lo que hago es vendo la cantidad de contratos que mi cuenta me permite o que yo quiero tener expuesto y me voy short, es decir, corto, lo que se llama en la jerga del mercado. Ahora, ¿cuáles son algunas de las características muy importantes que tienen los contratos de futuros? Por un lado es que yo puedo apalancar, es decir, yo puedo comprar por más cantidad de lo que tiene mi cuenta, es decir, yo puedo tener en la cuenta $1.000, por ejemplo, pero me puedo comprar contratos del petróleo por $3.000. Entonces, es muy importante en esto el manejo del riesgo, porque
si bien yo estoy poniendo una garantía, esa garantía es mucho menor a lo que realmente estoy expuesto. Si yo compro y el activo que yo compro se va para abajo, yo todo eso que me va al mercado en contra, tengo que poner eso y lo pongo en plata. Y eso no se recupera. Es decir, salvo que el mercado vuelva a subir y yo siga posicionado, eso no se recupera. Es decir, que si al finalizar el contrato mi posición fue en contra, yo perdí esa plata. ¿Por qué? Porque tiene un vencimiento, no es como una acción o como un bono que yo lo mantengo y en algún momento quizás rebota y vuelve a subir. O sea, en ese mes perdí. Cambio, si gané, son diferencias que me van entrando. Y esas diferencias son diarias, es decir, liquidan diariamente. Si el mercado va en mi favor, todos los días me ingresan pesos o dólares según el activo que estoy operando o me egresan. Entonces es muy importante tener eso presente. Por un lado me permite comprar más de lo que mi cuenta tiene sin tener que poner la plata. Y lo más importante es que yo no tengo que pedir caución para comprar por esa sobreexposición. Ejemplo, si yo tengo $1.000 y compré petróleo por una cantidad de $3.000, yo esos $2.000 no los tengo que pedir como caución. Simplemente es un producto que me permite apalancar poniendo algo en garantía. Lo que sí voy a tener que tener en la cuenta es un saldo líquido para cubrir esas diferencias diarias, sean a favor o en contra. Si son en contra las tengo que cubrir y si son a favor me van a ingresar. Y ese saldo que me ingresa lo puedo poner a tasa. Es otra de las ventajas que tenemos. Bueno, la otra característica eran las diferencias diarias, que era lo que les comentaba. Bien, vamos a hacer una trivia. ¿Cuál es el mercado de futuros que más volumen opera? Es decir, de todos los mercados del mundo, ¿cuál es el que ustedes creen que más volumen opera? CM Group es uno, para los que no lo conocen, el CM Group es el que regula todos los mercados de futuros del mundo, el Nasdaq, MATBA/ROFEX o India. A ver, vamos a dar unos minutitos. Acá en el chat también me van escribiendo, lo voy leyendo. Fabricio dice CM Group. Gonzalo, MATBA/ROFEX. Oro dice Rubén. Chicago, Fabricio. Vamos a ir a la respuesta, que me parece que va a sorprender a más de uno. Vamos a borrar acá todo. Ahora dejamos de escribir. Vamos a ir a la respuesta. El mercado que más opera es el National Stock Exchange of India. O sea que India es el mercado de futuros que más operó, que más volumen operó durante 2019. Pero no se pongan mal, porque si a mí me hubiesen preguntado, también hubiese puesto alguna de las opciones que pusieron todos. Porque la verdad es una sorpresa. No hay muchas noticias de los mercados de India, es decir, lo más conocido es lo de Estados Unidos, así que yo cuando fui a ver esta información también me sorprendió y no la hubiese pegado. Bien, vamos a la segunda. ¿Cuál es el activo más operado del mundo? Repito, ¿cuál es el activo más operado del mundo? El Standard & Poor's 500, es decir, y acá sí vayan habilitando de nuevo la parte de estampar, la parte de dibujo, así van completando. El Standard & Poor's 500, que es el índice más representativo de Estados Unidos y del mundo. El oro, que es también bastante operado. El petróleo o el par de monedas euro-dólar. A ver, está bastante peleado, ¿eh? Está bastante peleado entre petróleo y euro. También se suma el Standard & Poor's. La mayoría está diciendo petróleo. Bueno, ganó el... Bien. Quedó claro que todos piensan que es el petróleo. Bien, ahí ahora paramos. Vamos a borrar todos los dibujos. El
activo más operado del mundo es el Standard & Poor's, pero por escándalo. Por escándalo. Es el futuro que más se opera en el mundo. Incluso más que cualquier commodity. Cuando fui a buscar esta información, ¿saben lo que pensaba yo? Pensaba que el más operado era o el petróleo o el oro. Así que yo tampoco acerté. Bien, bien para los que acertaron y pusieron el Standard & Poor's. Bueno, hasta acá es lo que hemos visto. Esta es la introducción de lo que son los mercados del futuro, los que son contratos de futuros. Y yo quise hacer una introducción hasta esta parte porque futuros es un tema complejo y necesitábamos que todos estemos nivelados con los conocimientos bases, es decir, con lo estándar y qué son los futuros. Entonces, la semana que viene, el sábado que viene, vamos a hacer un segundo webinario de futuros, arrancando con los conocimientos desde esta parte. Con lo cual les recomiendo que luego, voy a subir este video, que repasen estos conceptos y la semana que viene vamos a ver conceptos más avanzados. Ahora sí, vamos a la sección de preguntas, lo que hemos visto hasta hoy. No sé si alguno quiere hablar mientras voy leyendo el chat. Diego me pregunta, ¿cuál es la diferencia de lanzar un call o de vender un futuro, por ejemplo, de Galicia? Siempre teniendo el activo en cartera. Muy buena pregunta, Diego. Te agradezco por esa pregunta. Hasta ahora no hemos visto en los webinarios los calls, ¿sí? Pero lo vamos a ver en futuros webinarios. Pero bueno, para los que conocen los calls, ya que Diego me pregunta, con el call yo tengo una cobertura hasta cierto punto, ¿sí? Porque yo en el call vendo una prima. Ahora, si el precio me cae en la cobertura que esa prima me da, por ejemplo, si yo tengo las acciones de Galicia a 100 pesos y vendo un call a 100 pesos, o sea, una base de 100 pesos, y lo vendo a 10 pesos, yo tengo una cobertura hasta 10 pesos. Es decir, que si el activo me cae por debajo de los 90, yo empiezo ya a perder plata. En cambio, con el futuro, yo me aseguré, gracias Diego, porque con esta pregunta me ayuda a introducir un tema que yo pensaba hacerlo la semana que viene. Los contratos tienen un precio en donde ese precio tiene una tasa. Porque si no, no tiene sentido comprar algo o vender algo a un plazo mayor a lo que es 1, 2, 3, 4, 5, 7 días. ¿Sí? Si yo tengo contratos a futuros a un mes, a 2 meses, a 3 meses, dependiendo del producto, cuanto más lejos estoy, el que está vendiendo más riesgo tiene. Entonces, siempre tiene una tasa. Es decir, que si yo estoy comprando el petróleo, el precio del petróleo spot hoy está en un precio, pero el futuro está un poco más caro, tiene una tasa y esa es la cobertura. Si bien la mayoría de los futuros en Estados Unidos, como allá la tasa es muy baja, es muy bajo la diferencia, tienen una tasa. Entonces, vendiendo un futuro, como el caso que dice yo de Galicia, yo me aseguro que si yo vendí Galicia a 110, si Galicia se me va a 10, el futuro me va a cubrir toda la baja. ¿Está bien? A ver, me pregunta Darío, ¿cuáles son las especies y en qué horarios se manejan? Bueno, esto depende, Darío, perdón, depende del mercado. En el mercado americano, los futuros cotizan las 24 horas, casi te diría los 365 días del año, porque hacen un corte en los fines de semana. Lamentablemente, operando en Argentina, es de 11 a 5 de la tarde, con lo cual quedamos expuestos a los horarios fuera de ese horario que tenemos del mercado. Me preguntan qué activos se pueden poner en garantía. En Argentina, los activos que podemos poner en garantía, yo luego les voy a poner en el detalle del video en YouTube.
el link a todo el listado de activos que hay en Argentina para poner en garantía. Pero para que tengan una idea, la mayoría, casi todos los bonos, se pueden poner acciones, CDRs, letras, algunos fondos comunes también. Darío me pregunta si se pueden operar en bull market o solo afuera. En realidad se pueden operar en cualquier broker de Argentina, porque los futuros se operan mediante Mat Barrofex, que es la empresa, es como bueno, perdón, te decía que es mediante Mat Barrofex, que es digamos, la empresa que administra, gestiona toda la comercialización de futuros en Argentina, y se puede operar con una plataforma que se llama Matriz, que se puede habilitar, o, ya que me preguntabas, a través de Bull Market, desde la plataforma de Bull Market también sin abrir la de Matriz. Los productos que se pueden operar en Argentina son los futuros del dólar, el petróleo, el oro y algunos productos agropecuarios. Me pregunta Fer, si yo vendo un futuro y sube el spot, ¿esas diferencias diarias las cubro con efectivo o puede ser con papeles, por ejemplo Galicia? No, las diferencias diarias siempre se cubren con efectivo, sea en pesos o en dólares. Si vos no tenés efectivos, si vos no tenés efectivo disponible en la cuenta, lo que puede hacer el broker es tomarte caución, es decir, quedás negativo y, digamos, toma caución, es decir, toma dinero prestado del mercado, que vos tenés que pagar una tasa para tomar ese dinero, y las cubre. En el caso que haya algún problema con tu cuenta o no puedas apalancar, lo que hacen es venderte parte de alguno de esos activos. Pero, digamos, lo primero que se hace son mandar activos en garantía y se van cubriendo con esos saldos, ¿sí? Diego levantó la mano porque entiendo que quiere hablar. Bien, activa el micrófono, Diego. Hola, Hola, ¿se Diego, ¿cómo escucha bien? estás? Sí, perfecto. ¿Vos me escuchás bien? Perfecto, Sebastián. Genial. Eh, bueno, mi pregunta es la siguiente. Gracias por responderme. Me quedó bien claro la diferencia entre operar una opción y operar un futuro. Y yo apunto más para ese lado. Lo que yo quiero, por ejemplo, es comprar acciones de Galicia y si el futuro o la acción subió justo un tal día, un 8%, y veo que el futuro, la venta, ¿no? A futuro, ¿no? Está 115, por ejemplo, y yo la compré a 110. Mi pregunta es si yo vendo ese futuro de 115 a X precio, si yo ya me aseguro vender Galicia a ese precio al finish, digamos, o corro otro tipo de riesgo en ese sentido. Te agradezco, Diego, a vos mucho por esta pregunta y te contesto. Está perfecto lo que vos decís, que por ejemplo si el activo empieza a subir, vos decís, bueno, hay un punto en donde pienso que puede bajar o tiene alguna resistencia, entonces yo lo vendo. Lo bueno que tenemos en Argentina, que yo no lo mencioné como uno de los usos porque lo pensaba también introducir en el próximo webinario, es que en Argentina además se puede hacer tasa, porque como en Estados Unidos las tasas son tan bajas, no se usan tanto como tasa, sino como coberturas en ciertos niveles como lo estás pensando vos. Entonces, en ese caso, no solo tenés que Galicia te subió ese porcentaje que vos estás mencionando, ¿no? Sino que además, al haber subido, vos no solo capturaste esa ganancia, sino que estás asegurando una tasa. Y eso me permite también introducir otro concepto, es que tanto índices como acciones son sin delivery. Es decir, que vos no estás obligado a entregar los papeles de Galicia como sí estás obligado en las opciones, porque no son con delivery. Lo que sí te haces es, por un lado, cubrirte y por otro, haces una tasa. Es un uso uno de los usos que tienen los futuros y que yo recomiendo mucho al grupo de asesorados que reciben los alertas, que están suscriptos a los alertas.
en donde muchas veces hay muy buenas tasas, entonces vos te comprás el activo, como si vos Galicia, vendés, y cuando finaliza el contrato, no importa lo que sucedió, vos vas a cerrar el contrato, si querés vender Galicia, lo vendés, y vas a cubrir las diferencias diarias, en realidad ya las venías cubriendo, pero cubrís la diferencia que perdiste, porque el futuro quizás subió más de lo que vos lo vendiste, entonces vos te aseguraste una tasa. Eso es una estrategia que yo uso mucho en la administración de carteras y para hacer arbitrajes, como por ejemplo explicábamos la otra vez con cauciones, que yo agarraba un activo, como por ejemplo los de Dollar Link, donde la tasa estaba dando entre un 45% aproximado, ya está dando más, está dando un 50%, pero vos te estás endeudando una tasa del 20%. Entonces, bueno, acá con los futuros pasa lo mismo. Si vos estás tomando una tasa del 20%, por decir algo, y el futuro de Galicia cotiza a 45%, vos estás haciendo un arbitraje ahí, porque vos pedís prestado el 20 y obtenés un 45. Si le restamos los costos de operatoria, que es más o menos un 1%, ¿sí? Pero redondeamos a un 2%, vos te estás llevando un 23% libre de riesgo. ¿Se entiende? Entonces, al finalizar ese contrato, yo cierro y me aseguré esa tasa. ¿Está bien? Este concepto que vos preguntás, Diego, lo vamos a ver la semana que viene, en el siguiente webinario, y ahí voy a explicar también cómo se calculan las tasas en los futuros, porque tiene una manera de calcularlo. Diego, no sé si te perdí. Ah, está desactivado el micrófono. Perdón, ¿Contesté lo la pregunta? había... Sí, sí, perfecto, lo había desactivado para que no haya turbulencias, Diego, pero... ¿dónde estás operando? Decime. No, yo estoy esperando opciones ahora tengo una cuenta en TM Sí. y quiero introducirme en el futuro y bueno, había visto mucho de que hacen tasa y hay buenas tasas como las que mencionaste y quería aplicar eso siempre y cuando teniendo el activo para no correr ningún tipo de riesgo. Y como yo trabajo, no puedo estar toda la rueda por ahí atento a lo que pasa en el mercado. Entonces mi idea es armar una estrategia de inicio y llegar hasta finish. Bueno, te voy a dejar acá una promo para vos y para todos, Diego. Mirá, generalmente los brokers cobran hay brokers que cobran 0,2, 0,5, 0,4 los futuros, ¿sí? Estoy dando una promo. Acá vas a tener, después me podés contactar si querés. Yo te abro una cuenta, te ayudo a abrir una cuenta de futuros. Vas a tener una comisión de 0,1%, es decir, no un 1%. A uno lo dividís por 10, eso es lo que vas a pagar. Y para intradiario, para los que quieran operar intradiarios, 0,5% cada operación. ¿Está bien? Es decir, que si uno compra y vende en el día, el global termina siendo 0,1. De todas maneras, Diego, ahí están mis canales de contacto. Cualquier duda que tengas para armar alguna de estas estrategias, si bien las vamos a ver en el próximo webinario, me podés consultar. ¿Tenés alguna otra duda? Perdón, lo desactivé de vuelta. Sí. No, por ahora no. Quiero todavía empezar a seguir estudiando el tema de futuros y bueno, estaré presente en el próximo webinario para ver bien todo ese tema. Sí, ¿cómo te enteraste del webinario? Me lo pasaron en un grupo de WhatsApp que ibas a estar. Lo compartió un muchacho que no lo tengo agendado porque estamos en muchos grupos y a veces nos compartimos así que hay webinario y bueno, y ahí entré. Mira, ahí hay una niña o niño, no sé, que está queriendo que opere futuros, te lo está pidiendo a gritos. Sí, sí, se escucha de fondo, sí, sí, perfecto. Diego, te agradezco mucho por haber participado y por haber preguntado. Te ganaste un mes de alertas gratis. Mandame después un Ah, WhatsApp, anotate el WhatsApp mío, te ganaste un mes de alertas gratis. Yo mando alertas de acciones, de bonos, de futuros, alertas de entradas, ¿no? Con un análisis, con un stop. perfecto. Muchísimas gracias, Sebastián. Ahora yo en un ratito te estaré mandando un mensaje a WhatsApp. Muchas gracias a vos, Diego.
Un abrazo, muchas gracias. Otro igualmente. Veo Ramiro que levantó la mano. Gracias, Seba. Buenas tardes. Hola Ramiro, buenas tardes, ¿cómo estás? Acá andamos. Ya, Consulta técnica. Por ahí no ya no sé qué regalarte a vos porque ya sos VIP en los era, webinarios. Estuviste en era, todos. ¿viste? Ya estoy todo. A Maitena, que está hinchando las bolas acá. Así que bueno, escúchame, rapidito y al pie, por si no se va a poner a cantar. Suponete que yo quiero comprar, hoy Galicia, no sé, está a 131 pesos, ¿no? Sí. Y quiero comprar, no sé, 1000 acciones de Galicia a 135 para fin de mes, un ejemplo, ¿no? Yo compro esas acciones a ese precio y si sube o baja, yo ya tengo que pagar esa plata, nada más. Si sube, gano plata y si baja, pierdo plata, pero mi obligación es pagarla. Exacto, o sea, acordate que siempre por la exposición que estás tomando. Muy importante, esto es otro concepto también que voy a introducir la semana que viene, o sea, yo necesitaba un marco de conocimientos básicos, en donde todos hablemos la misma terminología y sepamos lo que es un futuro. En la semana que viene vamos a ver un montón de cuestiones de cómo se operan, cómo es el tema de las garantías, ¿sí? Está bien. Pero un tema muy importante es cuánto yo tengo que poner de garantías para operar ese producto, ¿sí? En Galicia tenemos 1800, ahora no me acuerdo, después voy a subir la tablita con todos, lo vamos a ver también en el próximo webinario, pero vos estás poniendo muy poca plata. La mayoría de las veces estás poniendo entre el 5 y el 10% de lo que vos realmente operás. Es decir, que si vos tenés 100.000, podés llegar casi a apalancar por 1.000.000. Obviamente que esto no lo recomiendo para nada porque tiene un riesgo altísimo. Esto es para, digamos, inversores avanzados, bien calificados y que pueden responder si el mercado se les viene en contra, ¿está bien? Ahora, yendo a tu pregunta, vos tenés, por decir un ejemplo, 100.000 pesos en la cuenta. Operás Galicia y decís, bueno, me compro contratos por 300.000 pesos. Galicia, mejor dicho, no Galicia, el futuro de Galicia sube un 10% y vos te ganaste ese 10% por los 300.000. ¿Sí? Ahora, si te baja, vos tenés que poner esa diferencia. ¿Se entiende? O sea, vas a haber perdido 30.000 pesos. ¿Sí? Y eso, la Sobre una última, cartera de 100.000, es decir, que vos te bajó en 30%, cuando el activo baja un 10%. te entiendo, perfecto. ¿Y eso en qué parte está en la parte de cotización? En Bullmark. En bull market lo podés tener, y entiendo que es en la mayoría de los brokers así. Cuando vos vas al estado, porque en Argentina cada broker tiene su propia plataforma, ¿no? Algunos tienen directamente matriz y otros brokers tienen su plataforma. En la plataforma del broker, que en este caso es bull market, te va a mostrar si vos estás comprado o vendido en ese futuro. Ahora, las diferencias diarias, si son a favor o es en contra, las vas a ver directamente en la cuenta corriente. ¿Sí? Vas a ver o los ingresos, que te va a decir por diferencias diarias de futuros, o los egresos. Muchas veces lo que sucede, incluso pasa esto en matriz, no solo en bull market, que vos llevas, no sé, un ejemplo, 20% de ganancia y te dice 10% o 15% o más, porque como son diferentes sistemas y a veces tienen que hacer las compensaciones diarias, en el medio se puede perder eh, la hoja de ruta de cuándo realmente fue el precio en donde vos entraste, ya sea comprado o vendido, entonces te puede mostrar algo diferente. Pero tanto en matriz como en bull market te va mostrando cuánto vas, o en el día o en todo el periodo. ¿Sí? Perfecto, no hay problema. Y bueno, después te pregunto dónde comprarlo y eso, porque la verdad no entiendo bien este tema. ¿Dónde comprar desde la plataforma?
Esa era la pregunta. Digamos, esa parte la vamos a ver en el webinario de la semana que viene, porque ya vamos a ir más a la operatoria, vamos a ver ejemplos. Ok, ¿Está bien? gracias. No, gracias a vos por preguntar. Me pregunta Javier, ¿hay plataforma que deje operar el S&P 500 en dólares? ¿Cuál es la ganancia? ¿Te la especifican? Esa es una muy buena pregunta, Javier, también. Muchas gracias. La respuesta es que no. En Argentina no hay plataformas que te permitan operar el S&P 500. Si vos querés, contactame. Yo te puedo ayudar a abrir una cuenta afuera, que sí se opera, es una cuenta broker regulada, y que permite operar los futuros del S&P y los FDs, que esto es otro concepto que también vamos a ver en algún webinario más adelante cuando terminemos con la parte de futuros, que es la que hace la base de todo esto. Lo que sí te puedo decir, y lo que hago personalmente, es cuando pienso que el S&P va a subir, ¿sí?, y no lo quiero operar afuera, o lo quiero operar afuera y lo quiero operar también localmente, yo compro las acciones de Microsoft, son las que mejor replican al S&P. Justo en este momento, en estos momentos está un poco desarbitrado, es decir, el S&P está un poquito más abajo y Microsoft subió un poco más, pero esto es positivo, porque fíjate que te subió más de lo que te bajó el S&P. Ahora, cuando el S&P baja, bajan iguales, con lo cual es un activo que yo utilizo mucho para tradear, por decirlo de una manera, al S&P desde Argentina. Esto es con el CDR. El problema que vos tenés ahí es que ajusta por el contado con liquid el precio, ¿sí? Es decir, que si el dólar baja, en pesos te baja, y si en dólares sube, estás, digamos, va a subir más en pesos de lo que suba el S&P. Acá Darío me pregunta en el chat, entonces que ahora está subiendo el mercado, compramos los futuros de Galicia el mes de julio, opciones call de agosto, y las mantenemos al final, ganaríamos sin una gran inversión. Es una muy buena pregunta también. Vos lo que podés hacer es, si pensás que el mercado va a subir, podés poner tu plata a tasa, a trabajar, y te comprás los futuros. Entonces, haces un sintético. Por un lado te suben los activos, si es que suben, y te entra dinero, y por otro lado estás haciendo una tasa. También tenemos futuros del índice Merval, que en realidad hoy es el índice ROFEX 20, pero más o menos replica el Merval. Entonces te podés comprar sin exponer todo el capital, lo que vos decís, tanto opciones, no quiero tratar mucho el tema opciones porque no es el tema del webinario y hay muchos que no las conocen, y los futuros, está bien. Me pregunta Pablo, ¿vas a subir este webinario? Sí, se sube a YouTube. Muy bueno el webinario, entré tarde, nos llega la convocatoria Zoom. Sí, JL, supongo que José Luis, me podés mandar un mensaje por WhatsApp o seguirme en las redes. Yo siempre mando por WhatsApp o en los grupos los links para entrar a los webinarios. ¿Podrías dar un ejemplo, Peter, podrías dar un ejemplo práctico de cómo operar futuros? Sí, Peter, lo vamos a ver en la clase que viene. Gonzalo me pregunta, si el mercado lateraliza, ¿afecta negativamente a los futuros comprados? Excelente pregunta también. Los futuros tienen una tasa y el mayor enemigo de los futuros es el tiempo, porque como tiene una tasa, si el spot, que es decir, el subyacente, no se sigue moviendo a mi favor, es decir, que si yo estoy comprado y quiero que suba, empieza a disminuir la tasa. Entonces quizás el spot no se mueve, pero el futuro sí baja, porque va perdiendo tasa. Muchas gracias, Gonzalo, por esa pregunta. Javier, Seba, vos me ayudás a fondear la cuenta de afuera. Sí, escribime, Javier, que después lo vemos. Perdón, dice Diego, el mismo día que vencen los contratos. Sí, depende de los contratos, generalmente operan, por ejemplo, los futuros del petróleo cierran 3:30, los futuros
de ROFEX 20, no recuerdo bien, me parece que eran a las 16, pero eso está todo en la página de ROFEX, que la semana que viene vamos a poner todos los links. ¿Qué futuros recomendás comprar? ¿Qué proyección tienen? Me pregunta ese. Bueno, hay muchos activos ese. En los alertas hemos mandado sobre oro, sobre petróleo. Eso depende del momento, porque digamos, depende de qué activo se esté moviendo en determinada época. ¿Sí? Los commodities, sobre todo, tienen ciertas épocas en donde se tienen movimientos, épocas de cosecha y demás. O sea, son temporales, ¿no? Diego, ¿hay que cerrarlos o dejarlos que venzan? Los contratos, si vos los dejás al vencimiento, automáticamente se cierran. Esto es otro concepto también que vamos a ver la semana que viene, pero si vos estás comprado al vencimiento, si tu posición viene bien y no lo querés cerrar, el mercado automáticamente te lo cierra, hace la operación contraria, las venden. Y si estás vendido, la operación de compra. Fer, para hacer tasa hay que tener papeles en cartera siempre. Si yo voy a hacer tasa, es porque tengo el producto en cartera, ya sea o el índice armado a ver, si soy un vendedor de futuros, o sea, soy un productor, tengo el spot, es decir, tengo los barriles. Pero nosotros con commodities no podemos hacer tasas, ¿sí? Porque tenemos que tener el producto. Tasas las hacemos con índices, con acciones. ¿Qué diferencia hay entre el spot y prima? Si baja el spot, ¿qué significa? Me pregunta Nicolás. ¿Qué diferencia hay entre el spot y prima? No entendí la pregunta, si la volvés a formular, pero básicamente el spot es el físico, es decir, ejemplo, si yo tengo Galicia es mi spot, ¿sí? Porque los futuros van contra un subyacente, ese subyacente se lo llama spot. Entonces, si yo quiero vender futuros de Galicia, mi spot es el papel, ¿sí? Compro el papel y vendo el futuro. Fer dice, muchas gracias, muy claro. La prima que se paga para comprar el futuro. No, Nicolás, para el futuro no se paga una prima. La prima se paga porque el concepto de prima es fijo. Es decir, si yo compro algo que tiene una prima, pago el 10% y es lo único que voy a pagar y es lo único que puedo perder en el peor de los casos. En caso en el futuro estoy comprando el activo, ¿sí? Es decir, el futuro de ese activo. Y me puede ir en favor o en contra. No sé cuánto voy a ganar o cuánto voy a perder porque se va moviendo. Con la prima sí tengo certidumbre, ¿sí? Con el futuro tengo incertidumbre. Perfecto. Muchas gracias a todos por haber participado y los esperamos en el próximo webinario. Muchas gracias. Si te gustó el video, dale like. Suscríbete para hacer crecer el canal y activa la campanita para enterarte de los próximos videos.